Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión le doy la bienvenida al psicólogo Jesús Ábalos. Bienvenido, Chucho, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un saludo a todas y a todos en este podcast de La Media Tijera. Un gustazo que nos estés acompañando nuevamente, Chucho. Como ustedes ya saben, Chucho es nuestro especialista en temas de psicología, de mentalidad, en todo lo que tiene que ver con el ámbito, pues, del desarrollo psicológico, del desarrollo mental del individuo. Y en este caso, bueno, en este podcast hablamos de fútbol y le pedí a Chucho, o me puse a platicar con él, si existía la posibilidad de que habláramos del tema de la zona de confort. Un tema que aquí en México, pues, es podríamos decir recurrente, ¿no? Estaba revisando que bueno, hace poco, no sé si recuerden al técnico Caixinha, un portugués que fue campeón con el Santos por allá del 2015, y él fue uno de los primeros, o bueno, no de los primeros, pero uno de los que llegó de fuera, que dijo, es una lástima que el futbolista mexicano esté siempre en su zona de confort, ¿no? Siendo un país futbolero, siendo un país donde, bueno, se le da mucho apoyo económico y de otra naturaleza mediática y demás al fútbol, el futbolista mexicano no quiere crecer, ¿no? Y hace poco, apenas como un año, bueno, ya para dos, por allá del 2020, el Tata Martino, técnico actual de la selección, argentino, que entre otros equipos ha dirigido ni más ni menos que al Barcelona, también dijo que el futbolista mexicano, y lo dijo siendo técnico de la selección, dijo, el jugador mexicano es muy bien dotado, tiene despliegue físico, sabe cómo llevar un partido de fútbol. La parte negativa es la falta de ilusión y aspiración de salir de una zona de confort que es el fútbol mexicano, la Liga MX. Cuando tiene que dar el salto a un fútbol de mayor calidad, como el europeo, ahí es donde el futbolista mexicano ya no da el brinco. ¿Tú cómo ves esto, Chucho? ¿Crees que sea cuestión cultural más allá del fútbol? A nosotros, a los mexicanos, nos cuesta trabajo salir de nuestra zona de confort, ir por algo más. Fíjate que dentro de lo que viene siendo la zona de confort, toda esta parte del cuidado, el desarrollo personal y esta parte del crecer, pues es un tema que vamos aprendiendo, es un tema social, sí es un tema cultural. En esta parte del soccer o del fútbol es un tema muy complicado, no es tan fácil. Si nos vamos a lo mejor a cosas como un poquito más culturales, nos podríamos dar cuenta que el mexicano es como muy apapachón, sí, es cómodo, o sea, se acomoda muy fácil, se da como sus espacios, se da los tiempos, frase célebre de una persona que conocemos, ¿no? De que la vida corra y que no se detenga por mí. Sí, claro. No, o sea, creo que muchas veces no es tanto la zona de confort, sino la actitud que tomamos nosotros frente a las situaciones. Nosotros debemos de entender que desde que nacemos tenemos esta situación de supervivencia. Es una necesidad, es una actitud, es algo que nos permite movernos, estar vigentes ante las situaciones que tenemos frente a nosotros. Hablando en particular, cuando las personas se van asentando, van obteniendo ciertos recursos, ciertas cosas que le den esa tranquilidad, que no necesiten tener que ir a buscar algo afuera, pues la verdad es que empiezan a bajar la guardia, ¿no? Si nos vamos en esta parte del noviazgo, ¿sí? El novio o la novia, cuando están completamente enamorados, pues se cuidan el detallito, van tratando de mantener vigente el amor, de estar ahí todo el tiempo, pues haciéndose presentes, ¿no? Y ya cuando de pronto se formaliza la relación o tiene una situación diferente, hombre, pues gorditos y bonitos, no necesito ponerme en modo competencia o en modo de supervivencia, de estar vigente, estar al cuidado, y pues ya dejamos a lo mejor crecer la curva de la felicidad, hombres y mujeres. Dejamos pasar como esos detalles, ¿no? O sea, el ser humano tiene esa situación de que en el momento en el que se siente cómodo, en el momento en el que pues se siente tranquilo, seguro, pues baja esa guardia. Eso pasa en el fútbol, en la vida, en lo que sea. Entonces, creo que algo que es importante, hay que entender que
esto es por ciclos. ¿Sí? Siempre en una situación de autoconocimiento, pues siempre vamos a mostrar lo mejor que tenemos, ¿sí? Y nosotros, a lo mejor nuestra cultura siempre ha tenido una situación de sometimiento, desde esta parte de los indígenas, desde esta parte de las diferentes culturas que tenemos actualmente y que en aquellos tiempos existían, siempre existía un tema de sometimiento. El mexicano ha crecido sometido en muchas cosas, entonces por desgracia es preferible como esta idea de ¿qué prefieres? ¿Un goterín o un goterón? ¿No? Frases célebres de nuestros papás en donde no, es que es mejor que tengas una gotita constante, que tengas de pronto la llave abierta y después te la cierre, ¿no? O sea, siempre vamos como con esta idea de lo poquito, y hay que entender que la palabra es lo que nos vincula con el mundo, ¿sí? La manera en cómo nos expresamos a veces los mexicanos es de una manera muy paupérrima. El dinerito, es que los centavitos, es que la comidita, por lo menos tenemos para comer. O sea, sí de pronto tenemos una mentalidad como muy, muy enfocada a lo pequeño. Sí. ¿No? Y pues es preferible comer tortilla y comer frijoles a no poder comer nada. Fíjate que es interesante cómo a veces el mexicano trae como mucho esta idea de, pues es preferible tener la tortillita, tener los frijolitos, que no comer, ¿no? Entonces el mexicano muchas veces se vincula desde esta parte de la escasez, esta parte de pues no necesitas más, y en nuestro país, en donde de pronto sabemos que tenemos muchísimas cualidades, tenemos muchísimas cosas en las que podemos crecer, por desgracia somos muy cancheros, y cancheros no solamente en el fútbol o en un trabajo, o sea, en la vida en general somos muy cancheros. Poder conquistar un título, Sergio, hablando en el tema del soccer, un título cualquiera lo puede ganar, pero esta manera de ser constante, de mantener una rutina constante hacia esta vinculación de logros y de éxito es complicada, porque implica sacrificios, implica retos, implica poder salir adelante. Yo pongo un ejemplo, a lo mejor el Chucky no tenía por qué haberse ido a Europa, y menos a un fútbol tan complicado que es el italiano, que es muy físico, ¿no? Por el tema de los italianos, en donde su físico es completamente diferente a lo mejor al de los españoles, pero ese es un ejemplo. Posiblemente no se tenía que haber ido, y aquí la pudo haber roto sin ningún problema y que le pagaran lo que él quisiera, y sin embargo se animó y se fue a Europa. Y así nos podemos ir. Pero fíjate, qué interesante, está este chavo Pizarro, que de pronto de ser y de venderse como una promesa impresionante, pues ha ido bajando de nivel precisamente por esa situación. Él quería estar en una zona de confort, se fue a otro tipo de deporte en donde se le pagaba más, y está bien que la vida de un futbolista aproximadamente son 10 años, a lo mucho 15, bien cuidadito, ¿no? Pero ahí es donde de pronto empiezas a entrar en una situación muy diferente. Creo que hoy la persona más mediática que ha entrado a este tipo de formación o de crecimiento es el Chicharito, ¿no? Que le cuestionan mucho por la persona que hoy en día tiene como coach o como persona que lo asesora. Pues la verdad es que entró en un ciclo precisamente de ser el jugador más importante de México, ser el máximo goleador, estar en los cuernos de la luna, lo que tú quieras, y de pronto pues echó la panza emocionalmente, ¿no? Pero todos estamos expuestos a eso. Todas estamos expuestas a eso. Sin embargo, tú lo ves hoy y el chavo otra vez esa actitud, ese deseo que lo ha catapultado a ser el jugador que es. O sea, y eso no está en tela de juicio ni nada. Pero hay que entender que todos pasamos por momentos así, en donde pasas de esta curva de luchar, consigues, y llega un momento en donde viene un relajamiento.
La vida es aspiracional, ¿sí? La vida no es aspiracionista, la vida es aspiracional. Ajá. El ser aspiracional siempre es como esta parte de querer seguir creciendo. Eso es una parte innata, no lo podemos matar, no lo podemos quitar. El ser aspiracional es parte inherente del ser humano, está en su ADN. Ajá. Donde a lo mejor habría que diferenciar es a no ser conformista, que a final de cuentas, a ver, hay una diferencia muy grande entre ser conforme y ser conformista. Sí, sí. El ser conforme es aceptarlo, es aceptar lo que tengo, ¿no? Y el ser conformista es decir, pues hasta aquí llegué y ya no quiero hacer absolutamente nada más para crecer, ¿no? Creo que son cosas completamente diferentes. El ser conforme es acepto que tengo 5 pesos y con estos 5 pesos puedo alcanzar a tener esto, ¿sí? Y estoy contento y lo disfruto y lo que tú quieras. Pero a final de cuentas, ¿por qué no poder tener 6 pesos? ¿Por qué no poder aspirar a llegar a tener 7? Creo que es una manera natural. Yo creo que en esta parte nadie buscaría llegar a quedarse con esta idea de que no me lo merezco, no necesito más. La misma naturaleza te lo muestra, la misma naturaleza te lo da, ¿sí? Todos los días te regala un amanecer, un anochecer completamente diferente y que a final de cuentas, cuando crees que no puede superar la belleza o su fuerza, pues te topas con la mañana siguiente de que cayó una granizada impresionante y que ahogó la ciudad, ¿no? O sea, creo que esas son las cosas que debemos de entender, que hasta la misma naturaleza te lo muestra, ¿sí? O sea, la naturaleza nunca se mueve de la misma manera. Ajá. Entonces, para muestra un botón, hace unos días con las lluvias que tuvo la Ciudad de México, las granizadas, ¿no? O sea, cuando dices, no va a llover más, cuando crees que el socavón no se va a abrir más, pues téngale, ¿no? Te va mostrando que el mundo es así, que el mundo tiene esta situación en donde pues, siempre te sorprendes, ¿no? Sí. Iniciamos, por ejemplo, el tema del COVID y de pronto decimos, no, ya la domamos, ya está esto controlado. Y de pronto salen nuevas situaciones que te sacan de tu zona de confort, ¿sí? O sea, cuando iniciamos todo este rollo de los cubrebocas y sí, no, y después de 1 año y medio te das cuenta que no puedes bajar la guardia, no puedes entrar en esa zona de confort porque si no te enfermas, ¿sí? Entonces, creo que en esta parte del fútbol, aterrizándolo directamente con eso, el mexicano necesita aprender a soltar sus raíces, pero a valorarlas, ¿no? Creo que más bien el jugador mexicano es muy cómodo. El jugador mexicano va con la abuelita, el primo, el tío, y mueve toda su cultura a donde va a ir a jugar, porque si no empieza a extrañar, viene este tema de la añoranza, ¿no? Entonces es muy complicado, es muy complicado, y más porque los costos o los sueldos que llega a recibir un jugador en México son altísimos, y tú ves a los uruguayos, colombianos, argentinos, y dicen, no, yo me voy a México, o sea, sin ningún problema me voy a México, porque son unos super sueldos que en otros lugares no van a obtener. Cierto. Entonces, es complicado eso, Sergio. Y que el Tata Martín o que Caixinha lo mencionen, pues tienen toda la razón, ¿no? Creo que cuando estaba también el otro entrenador, el colombiano, en el Mundial pasado lo mencionaba. O sea, el jugador mexicano, si se la cree, ya la hizo. Sí. Pero es increíble cómo de pronto puede jugar un super partido contra Alemania y se ahoga contra a lo mejor el equipo de Panamá o contra Honduras. Sí, exacto. ¿No? O sea, es lo que te digo, Sergio. A final de cuentas, cualquiera puede ganar un partido, cualquiera puede ganar un campeonato, pero mantener esa constancia requiere de un compromiso. Ese compromiso a hacerte la espalda ancha y aceptar que el mexicano le da miedo ganar, porque eso implica una responsabilidad. Así es. Este ejemplo que pones es muy, muy bueno, ¿no? Generalmente nosotros
o bueno, la selección mexicana, se crece ante equipos como Alemania, ante los grandes, y se cae contra los equipos de CONCACAF, ¿no? En los equipos que tienen un nivel más bajo. Ahorita que mencionaste la palabra conforme y conformista, me gustaría aterrizarlo en dos futbolistas. Bueno, uno ya lo mencionaste tú, para ver si estás de acuerdo y capté bien el concepto. Tú comentabas que alguien conforme podría ser una persona que tenga 5 pesos y diga, bueno, yo acepto que tengo 5 pesos y con estos 5 pesos a ver cuánto logro desarrollar, ¿no? O sea, yo estos 5 pesos los puedo exprimir y los puedo convertir en 100, en 1000, en lo que sea, eventualmente, pero algo voy a hacer. Y el conformista sería alguien que a lo mejor tiene 1,000,000 de pesos y no le interesa ir por más, ¿no? Pues con eso la libra. Aquí el ejemplo que quiero poner es precisamente el que hablabas del Chicharito, y voy a poner a Carlos Vela. A mí el Chicharito se me haría un jugador conforme. ¿En qué aspecto? No, como bien dices, no conformista. Yo admiro la carrera del Chicharito, ha tenido sus altas y sus bajas, pero creo que todos estamos de acuerdo en que técnicamente no es muy bien dotado. Es un buen delantero, es un anotador de goles, pero no tiene una técnica depurada, y con esa técnica, algunos hasta dicen que es troncón. Vamos a ponerle ese término si quieren. Es un jugador troncón. ¿Cuántos troncos han jugado en el Manchester, en el Real, en el Bayer Leverkusen? El Chicharito es el máximo anotador en la historia de las selecciones, con sus detractores y con todo lo que digan, y que le mete gol a puro chafa y lo que sea, ¿no? Con sus carencias, yo creo que el Chicharito ha llegado a lograr explotar y tener una muy buena carrera, y para mí por detrás de Hugo Sánchez y Rafa Márquez, pues los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano. Y tenemos un Carlos Vela que sabemos que el tipo tiene una técnica envidiable. Pocas veces en México hemos tenido un jugador con sus capacidades, incluso jugadores y entrenadores que lo tuvieron en Europa siempre lo han dicho. Carlos Vela estaba para llegar a lo máximo, ¿no? Para estar jugando en el Barça, en el Real, en el equipo que quieras de Europa, de los grandes, y destacar. Y Carlos Vela siempre ha dicho, desde que estaba, por ejemplo, en la Real Sociedad, le llegaron a preguntar, oye, en España, los mismos periodistas españoles, pero a ti no te gustaría irte al Barça, pero no te gustaría jugar en el Real. Y él decía, no, aquí estoy a gusto, o sea, el fútbol no es mi pasión, o sea, es mi chamba, y pues aquí me da para que mi familia esté a gusto, bla, bla, bla. Se vino a la MLS precisamente, pues porque le gusta ir a ver los partidos de la NBA, porque pues le iban a pagar muy buena lana, porque con su nivel, pues le da para ser figura en la MLS cascareando, porque tiene un gran nivel. En cambio el Chícharo, ahorita que mencionaste cómo se está levantando otra vez, vino a la MLS, le fue muy mal al inicio, y ya sabes, ¿no? Ya ven, es un tronco, ni en la MLS, bla, bla, bla. El tipo, no sé qué pasó, pero pues como que se concentró y regresó a sus métodos de trabajo, lo que sea de antes, y esta temporada ha tenido el mejor inicio de toda su carrera. Está otra vez sacándole a esos 5 pesitos que tiene lo máximo de potencial. Desgraciadamente ahorita se lesionó, pero ¿estás de acuerdo que ese sería un buen ejemplo? Carlos Vela, podríamos hablar de una persona, un futbolista conformista, mientras que el Chícharo ha sido conforme y le ha sacado el máximo provecho a sus 5 pesitos. Pero ese es un tema, Sergio, que muchas veces tiene que ver con la palabra. La palabra es el vínculo que tenemos con nuestro mundo interior y el mundo exterior. La palabra es lo que nos permite ejecutar y manejarnos de una manera diferente con lo que nos rodea. Ajá. Y el mexicano, aquí sí quiero ser como muy cuidadoso. El mexicano utiliza la palabra para ser muy tirano, ¿sí? El mexicano cuando habla dice, no, es que yo soy muy directo, ¿no? Y yo digo las cosas porque así las veo. En el otro de los podcasts que decíamos, ¿no? El tema de los chavos que posiblemente pues, tienen un sueño de ser futbolistas y los bajan bien gacho y que de pronto se terminan deprimiendo y posiblemente contactan con situaciones suicidas. Uh-huh. O sea, imagínate todos esos chavos que se la han rifado, han dejado muchísimas cosas, que no han sido ni conformes ni conformistas y que van y le luchan y esto y el otro, y de pronto pues nada más hay chance para 24 jugadores, sí. Pues tú eras el 25, ¿no? Te quedaste a uno, puta. O sea, ¿cómo le haces para adaptarte a una situación en donde en ese momento no se pudo? Uh-huh. ¿No? Entonces, creo que aquí la mentalidad juega un papel muy importante. El mexicano más bien es cómodo, es comodino, ¿sí? El mexicano puede adaptarse a vivir con lujos o puede adaptarse a vivir sin los mismos, ¿no? Sí.
pero el tema más complicado del mexicano es su familia. Sí. El tema familiar es lo que muchas veces lo limita. Esta idea de, no manches, tengo que aprender italiano. No. Que ellos aprendan mexicano, ¿no? O... no, pues me voy a Holanda. Neta, tengo que aprender holandés, tengo que aprender alemán. ¿Cómo por qué? O sea, creo que esa es la parte complicada de una cierta parte de la población mexicana. No digo que de todos, pero el tener que esforzarse, el tener que hacer ciertas cosas para conseguirlo, pues es lo complicado. Tú fíjate, Sergio, Carlos Vela está en uno de los estados más ricos de Estados Unidos, sí, pero en donde no es necesario hablar inglés. Exacto. Todos son latinos, o sea, todos son paisas, ¿no? Sí. Entonces, ¿como para qué? Estaba en el fútbol español y la verdad es que ¿como para qué? O sea, creo que es un doble reconocimiento a esos chavos que, insisto, a lo mejor el Chicharito que se fue a Inglaterra, a Reino Unido, a Manchester, y de pronto aprender inglés, y de pronto te vas a Alemania y tienes que aprender alemán. Uh-huh. O sea, creo que va más allá, ¿sabes? Y de pronto muchos jugadores que a lo mejor vienen de potreros, de campos llaneros y lo que tú quieras, creo que a veces no alcanzan a entender que si tienen la capacidad para jugar, también tienen la capacidad para hacer que su cultura crezca. Entonces, aquí yo le voy más a eso. Tú, por ejemplo, ves Zlatan se lo dijo a Carlos Vela cuando lo compararon, ¿sí? Pues Zlatan le dijo, pues sí, Carlos Vela puede ser el mejor jugador, pero yo estuve en el Barça, yo estuve en esto, yo estuve en aquello, y tú ahorita ves a Zlatan y está jugando con el Milan a un excelente nivel. Entonces creo que sí es un tema interesante, y desde esta cultura a lo mejor europea y creo que también americana, en donde a muy temprana edad te vas, o sea, te educan para irte. Nosotros no, tenemos, en nuestro país tenemos jóvenes de 35, 36 años, 38, hasta 40, todavía viviendo con sus papás, ¿no? Sí. Porque el mundo todavía no los merece. Hombre, es un chascarrillo, no tiene que ser así, ¿verdad? Hasta se van juntos a la vacunación del COVID. Sí, o sea, creo que son cosas que van más allá, y es un tema cultural, Sergio. Creo que es una parte muy curiosa, muy simpática, pero necesitas una mentalidad fuerte para vivir solo, para darte la oportunidad de crecer, para llegar a decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar todo, me voy a ir a un país como a Canadá y a ver qué fregados aprendo y a ver qué hago. Y pues no, si me va bien, qué bueno, y si no, pues me regreso y le vuelvo a chambear. Y, o sea, el tema del mexicano lo ve todo como totalidades, Sergio. ¿Sí? Y hay que entender que hay matices, ¿sí? Ahí está el negro, está el blanco y también está el gris. Sí. Entonces necesitamos aprender a matizar en esa parte, Sergio, y entender que valoremos mucho lo que tenemos, pero valoremos el cómo vamos a conseguir eso que queremos. Muchas personas llegan y te dicen, es que si no tienes una motivación, ¿cómo vas a hacer las cosas? Pues muchas veces las puedes hacer por supervivencia. Sí. Esa creo que puede ser una. Y creo que la gran mayoría de los mexicanos estamos en el modo supervivencia. Hacemos las cosas de manera luchona, de levantarte y esto y el otro, pero pues también existe como esta situación de a ver quién me lo reconoce, cuando la primera persona que no lo reconoce es la persona misma que lo está viviendo, ¿no? Sí. El mexicano busca este escenario ancestral en donde te ponías como tributo, te sacaban el corazón y todo, bravo, regaló tu corazón, ¿no? O sea, qué fregón, se lo dio a los dioses. O sea, creo que el mexicano tiene esa situación, tiene esa idea del tributo, de ser reconocido, pero con base al sufrimiento, Sergio, ¿no? Entonces, fíjate, nada más acuérdate de mí. ¿A quién le vas a valorar más el
resurgimiento o el renacer, ¿no? Digo, no va a ser el renacido como Leonardo DiCaprio, pero peleando con eso. Pero ¿a quién le vas a reconocer más si se levanta de esta situación que ha vivido? ¿El Chicharito o Carlos Vela? Creo que a final de cuentas todo el mundo le va a reconocer más al Chicharito si se vuelve a levantar como lo está haciendo hasta ahorita, porque estamos acostumbrados a ese tema de luchar. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Y tú ves a Carlos Vela y dices, no manches, tan fácil que se ve. Sí. Así no me sabe. Ahora, fíjate, te la voy a poner en otra situación. Le voy a poner un ejemplo de relación de pareja. Tienes a la novia o el novio de tus sueños que te trata bien, que te trata de pelos, que te dice mi vida, te quiero, qué necesitas, lo que tú quieras. Dices, no, como que no me checa. No me checa, ¿no? Algo anda mal. Algo anda mal. No me grita, no me cela, no se pone locochón, no se pone locochona, no es tóxico, no es tóxica. Yo creo que ni me quiere. ¿Por qué no me cela? Ajá, sí. No, entonces dices, no, algo no está bien, ¿no? Esto se va a acabar. O sea, esto es demasiado bello para ser cierto. Verdad. Sí. Entonces, creo que a veces es un tema cultural, Sergio. Sí. Y nosotros mismos nos saboteamos, el mexicano se sabotea, esa es una realidad, nosotros como mexicanos nos saboteamos, a veces no nos creemos capaces, a veces no nos creemos dignos. Yo me acuerdo hace muchos años de Doña Chayito, Doña Chayito era la voceadora, ¿no? Que vendía su periódico, que ganaba sus medallas en las Olimpiadas de la tercera edad. Entonces, yo me acuerdo mucho de ella y dices, es que eso es aspiracional, eso es no ser conformista, aunque de pronto, fíjate, a lo mejor para ella los segundos son diferentes, ¿no? Claro. Dentro de su misma carrera, pero Doña Chayo iba por este deseo de seguir vigente, de seguir viva, ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde de pronto tendríamos que darle un enfoque diferente. Hagamos las cosas que nos hagan sentir vivos, vivas, sentir plenos, plenas y seguirnos conquistando, seguirnos sorprendiendo. Porque ahí es cuando de pronto entonces caemos como en esta etapa de la agonía silenciosa o de la depresión como comúnmente se dice, porque pues ya no le hallas, o sea, ya no hay más, ¿sí? Porque entras en esa etapa pero como de un sueño profundo y te dejas ir, no, pues ya para qué, ¿no? Ya me casé, ya firmé, ya para toda la vida o hasta que la muerte nos separe y no manches, que joda, ¿no? Digo, hay que aprender a envejecer con dignidad, solos y en pareja, lo que tú quieras, pero creo que se nos olvida estar vigentes, se nos olvida que cada 3 años nuestro cuerpo cambia, nuestro metabolismo cambia, cada 7 años nuestra estructura social, mental, física cambia. Entonces, si nosotros queremos mantenernos bajo esa idea del totalidades, estamos fritos. Una persona porque cree que ya lo conquistó todo, no pueda conquistar algo más, está frito. Sí, claro. ¿No? Un Zidane, un Zidane fue campeón de todo, ¿sí? Y actualmente como entrenador es campeón de todo. Sí. Entonces, creo que a final de cuentas es aceptar que la vida te da esa oportunidad de seguir creciendo. Fíjate, un Ronaldinho, Sergio, que fue campeón de todo, o sea, nada más le faltó ser campeón en América del Norte, pero fue campeón en todos lados, hasta en el fútbol dentro del penal, o sea, también fue campeón. Los uruguayitos que se aventaba ahí. O sea, fíjate, el chavo tenía se retiró bien joven. Sí. Pero tú le escuchas hablar y él, por ejemplo, te dice, no, es que sigo viajando, pero ahora sí conozco los lugares, ahora sí hago esto, ahora sí hago el otro. O sea, yo, por ejemplo, veo a Ronaldinho junto con Carlos Vela, digo, sé que son diferentes en cuestión de habilidad. O sea, Ronaldinho hacía cosas que decías, ¿neta eso se puede? ¿No? Sí. Y tú lo ves, lo veías en la cancha jugar con eso que te decía, con una soltura, con esa idea de, es tan fácil, ¿no? Cuando yo a veces ni gatear podía,
¿no? O hacer ejercicios de coordinación, y este vato lo hace de una manera tan sencilla, y lo ves fuera de la cancha ahora con todas sus escuelas que tienen diferentes partes del mundo, y sigue viajando y sigue haciendo, pues te pone en una situación diferente, Sergio. O sea, el ser conforme y el ser conformista es un tema mental, es un tema de actitud, es un tema que depende mucho de lo que tú quieres, de en dónde te encuentras y de lo que quieras alcanzar, pero creo que más bien es un tema personal. Y si regresamos a este tema del jugador mexicano, es muy canchero, ¿sí? El jugador mexicano le hace falta una fortaleza cultural y le falta una fortaleza mental para aceptar que vale lo mismo que un inglés, que un alemán, y la única diferencia es el color del pie. Del pie, de la piel, ¿no? El color de la piel. Pero también los pies están de color distinto. No dijiste ninguna mentira. También los pies son de diferente color. Pero fíjate, Sergio, a final de cuentas, si te topas con una situación de un alcohólico en diferentes partes del mundo, uh-huh, pues está igual de borracho o de borracha el latino, uh-huh, que el europeo o que el asiático. Lo único que cambia pues es el color del pie, de la piel. Entonces, sí. Creo que son cosas, Sergio, que a final de cuentas debemos de entender que es un tema cultural, es un tema mental, ¿sí? Si tú ves a un homeless en Estados Unidos, dices, ay, pues es güerito, ¿no? Y como que dices, bueno, como que no sientes tan feito. Pero tú ves a un indigente, y lo pongo en la parte local, aquí en México, hasta le haces el feo bien gacho, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Creo que el peor enemigo del mexicano es el mexicano mismo. Es un tema cultural, es un tema, desgraciadamente, que no lo hemos alcanzado a superar y que no hemos entendido que tenemos la misma posibilidad y la misma capacidad para desenvolvernos junto con todas las personas que habitan, pues, este hermoso planeta azul, ¿no? Entonces, vamos a llegar al quinto partido para el Mundial. Fíjate, es que eso está bien gacho, ¿no? O sea, el mexicano piensa en el quinto partido, sí, no en ser campeón del mundo. O sea, desde esa parte, Sergio, o sea, tú imagínate, si el Tata Martino pasa al quinto partido, o sea, de verdad, qué desgracia va a ser. Sí. Porque el mejor, fíjate, va a ser, uh-huh, el mejor entrenador, se le va a catalogar como la mejor selección porque llegó al quinto partido, uh-huh, pero no a ser campeón del mundo. Sí. ¿No? Yo no sabía, hace unos días sacaron la historia de Dinamarca en no sé qué Eurocopa. La del 92. Uh-huh. La del 92, ¿no? Que, uh-huh, llegó así de, oye, nos hace falta uno porque Yugoslavia, uh-huh, se está dando en la torre. Sí. Y terminó siendo campeona de Europa. Sí. No traía logística, no traía nada, uh-huh, nada. O sea, andaban cheleando los daneses. Uh-huh. De pronto, sí, vente, órale, tienes que jugar, y termina como campeón de la Euro. Uh-huh. Te digo, Sergio, es un tema de actitud, ¿no? Los españoles en esta Euro no pintaban para ganar absolutamente nada. Es más, sí, ni siquiera pasarte de grupos. Y digo, ahorita ya Italia ya es finalista, pero estuvo muy cerca España también de darle un sustito a la selección italiana, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero nadie daba un cacahuate por la selección española. Sí, sí, sí. Y ahorita que fue la otra semifinal entre Inglaterra y los daneses, que le marcaron un penal que no era penal, uh-huh, a los ingleses, pues volvemos a esta parte, Sergio. Es un tema, yo creo que es un tema de actitud. Yo creo que el ser conforme o conformista es un tema cultural, es un tema que se aprende, y ojalá que el mexicano tenga esta oportunidad de seguirse vinculando con personas que tiendan a buscar el crecimiento personal, no el éxito, porque el éxito está mal entendido, sí, pero sí esta parte del crecimiento personal, Sergio, porque puede ser igual de exitoso un hombre que decide darle toda su atención y toda su existencia a su familia y decir, yo me siento exitoso porque estoy con mi esposa, estoy con mi esposo, cuido mis hijos, cuido mis hijas y adelante, ¿no? O sea, creo que eso es muy digno. Entonces, debemos de cambiar esta idea del éxito, y creo que también a partir de ahí podríamos entender de diferente manera
manera el ser conforme y ser conformista. Entonces, lo que sí es que el mexicano se merece lo mejor y eso habría que entenderlo bien. Exacto. Sí. Quitarnos de la idea de el dinerito, los centavitos. Es que ya tengo mi dinerito, ¿no? Sí, claro. Ay, qué padre, ya tengo mi dinerito. O sea, no minimicemos las cosas. Creo que a partir de eso, creo que es algo que nos va a permitir seguir creciendo, tener una amplitud mucho más grande de lo que tenemos y vamos a conquistar otro tipo de cosas de una manera diferente. Volvemos al tema. Entonces, creo que a final de cuentas el ser conforme o el ser conformista, pues yo lo englobaría como desde una visión cultural, yo lo englobaría desde una situación como de no creérsela, e insisto, el mexicano carece de esa parte. Sí carece mucho porque aquellos jugadores que a lo mejor vienen del barrio, de lugares en donde se la han tenido que rifar, pues no se ven con la posibilidad de... Ahora, te voy a decir otra cosa, y por increíble que parezca, Sergio, pero el tono de piel tiene mucho que ver. No tiene el mismo tono de piel el Chicharito que Carlos Vela. Y es increíblemente, pero una persona con una tez blanca tiende a tener más oportunidades que una persona que su piel pueda ser muchísimo más oscura, o esta frase célebre, ¿no? Las personas que tienen o tenemos piel de bronce, como nos catalogamos los latinos. Entonces, sí es bien interesante, creo que da para muchísimo más, pero a final de cuentas tenemos esta oportunidad de seguir creciendo. Es cierto, ¿no? Obviamente hasta donde tú te pongas tus metas, pues hasta ahí vas a dar. Y lo quiero retomar o quiero poner un ejemplo de algo que he estado leyendo últimamente, preparando mis clases para el próximo semestre en la universidad. Y por ahí me encontré una historia que había un arquero me parece que en la Edad Media, ¿no? Entonces, él salía en su comarca y todas las noches le tiraba a la luna y tiraba flechas y flechas y flechas a la luna y todos se burlaban de él y le decían, ¿qué estás haciendo? Es que quiero clavar una flecha en la luna. Y le decían, pero es imposible, nunca lo vas a lograr. Pues lo voy a intentar y lo voy a intentar. Obviamente nunca lo logró, pero se convirtió en el mejor arquero de aquel momento de la historia, ¿no? Porque pues practicaba tanto y su aspiración era tan alta, obviamente no le pudo dar jamás a la luna, pero fue el mejor, porque su aspiración era más alta que la de todos los demás. Entonces ahorita lo que comentas, ¿no? Si la aspiración de la selección mexicana o de México en un mundial es el quinto partido, pues por eso nos seguimos quedando un partido antes o en la fase de grupos, ¿no? Si aspiramos a ser campeones del mundo, que cualquiera, al estar en un mundial, cualquiera lo puede ser. Obviamente hay muchos factores, ¿no? Pero si le tiras a eso, pues por lo menos vas a alargar tu liga, tu potencial, a lo más que puedas llegar. Pero si le estás tirando al quinto, hasta como dices en cuestión mental, ¿no? Si el Tata Martino o esta selección llegan al quinto partido, pues estás de acuerdo que mentalmente vas a decir, ya estuvo. O sea que se puede ser contraproducente y en cuartos de final dices, pues ya si pasamos o no, pues ya mira, ya somos la selección. Entonces, obviamente, pues ya desde ahí nos estamos limitando. Y la otra que se me hace muy importante y me llamó mucho la atención porque también he estado leyendo al respecto mucho de este tema de la comunicación, el lenguaje y lo importante que es y cómo nos marca culturalmente y ni nos damos cuenta, ¿no? Entre lo que he estado leyendo es que, por ejemplo, el idioma inglés, el alemán, son idiomas, podríamos decir, no tan ricos, no hay tantos sinónimos, no hay tantos diminutivos, por ejemplo. Entonces el alemán y el gringo te dicen, nos vemos, te veo a tal hora. Hasta sentimos culturalmente que son razas o culturas muy secas, ¿no? Que muy directas. Y el mexicano, como bien comentas, pues somos de, qué gusto verte, Chucho, a ver cuándo nos vemos, ¿no? Porque nuestro lenguaje nos da, no, es un lenguaje muy ambiguo, ¿no? Es un lenguaje que nos da para dar muchas sinónimos a las cosas o diminutivos, como estás diciendo, ¿no? El dinerito, mi casita, y a eso le agregamos los mensajes que todo el tiempo vamos dando de, ¿cómo estás? Bien, esta es tu pobre casa, ¿no? Algo que decimos todo el tiempo. Ya sabes, allá tienes tu pobre casa. Pues por lo menos hay trabajo, ¿no? O sea, pues mal como todos, pero hay salud. O sea, la mentalidad, los mensajes conformistas que todo el tiempo estamos dando, que es un rollo cultural, que es algo que hemos ido aprendiendo, que nosotros veíamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, convivir así con
sus amigos y lo vas escuchando y empiezas a crecer y es lo que repites, ¿no? Entonces, muy importante, como bien comentas, creo que uno de los primeros pasos que todos podemos dar y que es muy sencillo es cacharnos esas cositas, ¿no? Y cambiarlas, o sea, en lugar de decir, ¿cómo estás? Pues, ay, más o menos, ¿no? Güey, estoy bien. Si todos los días te dices que estás bien, si como dices, no eres conformista, sino, ok, mi casa está chiquita, pero es mi hogar y está bien chingón y puedo conseguir una casa mejor si es lo que quiero. Si no, la disfruto, pero la valoro, ¿no? Esta es tu casa, no es tu casa, no es tu pobre casa. Ni madres, es tu casa porque tengo para invitarte a ella y la disfruto y es mi castillo, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas, también la famosa negatividad que tenemos de, por ejemplo, a los niños, ¿no? O a nosotros mismos. No te vayas a caer. O sea, siempre estamos diciendo lo que no queremos que pase y termina pasando. Y hasta me acuerdo una frase que decían mucho los papás, el típico de, ya ves, lo primero que te digo y lo primero que haces. Porque precisamente los papás siempre nos decían, no la vayas a regar, no vayas a perder, no vayas a reprobar. Y pues tú vas con la mentalidad de, chinga, no voy a reprobar. O sea, tu meta era no reprobar y eso te estresaba, o tu meta era no perder el partido o no caerte, en lugar de ganar, en lugar de que tu meta fuera salir bien en el examen. Entonces, desde ahí creo que podemos darnos cuenta y empezar a tener esos cambios en el lenguaje, de verdad observarnos cómo hablamos y poco a poquito, ¿no? O sea, es algo que tenemos tan metido en la mente, algo tan cultural que es la forma común como nos comunicamos, que nos va a costar trabajo, pero podemos poco a poco eso, ¿no? No le digas a tu hijo, no te vayas a caer, dile, ten cuidado, fíjate lo que estás haciendo, o sea, dile cosas o digámonos cosas también a nosotros, lo que queremos, no lo que no queremos que pase, ¿no? Afirmativas, positivas, y eso, las palabras se convierten en pensamientos y tus pensamientos en acciones, a final de cuentas, ¿no? Y también, si te caes, levántate. Pues sí. O sea, no hay de otro. O sea, de verdad, yo pongo siempre este ejemplo. Tú ves a una persona que sufre de adicciones en Estados Unidos y lo ves en la calle. Allá las familias no se tientan el corazón. Ah, ¿estás metido en este rollo? Cáile, viejo. O sea, bye. ¿Y a quién? ¿Qué quiere? ¿Le doy su caldito? ¿Qué quiere, mi viejo? ¿Qué quiere? Ay, pues vamos a ir con tal persona y vamos... No. O sea, creo que esta parte es la que nos hace cancheros, Sergio. Y esa es la diferencia. El fútbol mexicano es canchero. Por eso no es profesional. Por eso de pronto no entendemos que va más allá. O podemos llegar más allá de esta situación que nosotros mismos hemos creado. Ajá. Yo soy fanático de los Gallos, desde hace mucho cedí mis derechos al otro equipo que le iba. Pero, híjole, yo luego escucho a ciertas personas de decir, bueno, es que yo le voy a los Gallos porque es bonito ver cómo un equipo chico le gana a un grande. O sea, neta, ¿cómo? O sea, te emocionas cuando un chico le gana al grande. Y volvemos a lo mismo, Sergio. Cualquiera puede ganar un partido, pero mantenerte en esa dinámica te compromete a hacerte la espalda ancha y aprender a manejar el éxito. El mexicano no sabe manejar el éxito. Eso es bien interesante, Sergio. No sabemos, nos cuesta trabajo. Entonces, por eso, yo hace no mucho en una clase les decía, México forma parte del G20, de las economías más grandes del mundo. Está en el G20, está con Alemania, Japón, Estados Unidos, bla, 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 bla. O sea, es parte de las economías más grandes del mundo. ¿Por qué de pronto minimizarte? ¿Por qué de pronto irte con esta idea de no, México no es tan bueno? O sea, no, México es una fregonería, Sergio. Ahora, tú hace ratito decías poco a poquito, ¿no? De poquito en poquito. No, hay que cambiarlo, paso a paso, ¿no? Vayamos con esta idea de que la idea es diferente. Necesitamos ir dando pasos más firmes para lo que nosotros creemos y para lo que estamos seguros que estamos hechos. Y vamos a transformar el mundo, Sergio, pero no desde esta idea de poco a poquito, ¿no? Paso a paso se tienen que ir dando las cosas. Y yo insisto, una persona que no sabe manejar esta parte de los logros, pues le da miedo. Sí. Siempre le va a dar miedo. Y entonces por eso mismo, pues no te vas a ir. Ahora, ve al Real Madrid, ve al Barcelona. No manches, o sea,
ya iniciaron la temporada y es una carnicería, ¿no? Y aquí en México a lo mejor tú ves que fíjate, está interesante eso, pero por ejemplo, México tiene, yo creo que de los 18 equipos tienes 9 equipos con un potencial económico brutal, brutal. ¿Tú crees que un chavo como Gignac, no sé si lo pronuncié bien, pero que viene de un fútbol europeo, que jugó en el Marsella, que jugó otro nivel, lo que tú quieras, ¿tú pensarías que se vino al Monterrey y es un jugador conformista? Yo no creo. Es más, yo creo que ese vato le ha venido a dar un realce enorme a Tigres. Sí, ¿no? Sí. Entonces, creo que va más allá de lo que, por eso te decía, creo que va más allá de lo que nosotros entendemos conforme a conformista, pero lo que tú dijiste el día de hoy, híjole, vale oro, Sergio, y creo que la mentalidad lo es todo, la manera en cómo hablamos es la manera en cómo vivimos, y yo la neta es que cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué buscas en un trabajo? Pues ganar más trabajando menos, pero ¿cómo dices eso? Pues la neta es que sí, no, pero es que tienes que trabajar mucho y tienes que hacer esto y te tienes que esforzar. Pues sí, lo puedo hacer también, pero sin tener que estarme machacando todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí. Te digo, creo que es un tema cultural, insisto, el mexicano como tal le cuesta mucho trabajo manejar esta parte del crecimiento. Vuelvo a meter el Canelo. El Canelo les da mucho dolor de cabeza a los comentaristas y a la gente en general, porque este vato ha crecido, tiene una mentalidad ganadora, punto. Le pese a quien le pese, o sea, es un vato que ya rompió estereotipos, ya rompió muchas cosas, pero nos da miedo, Sergio. Muchas veces nos da miedo toparnos como con ese tipo de situaciones o con ese tipo de personas. Y ahí te va, el peor del caso es que la mentalidad se contagia, Sergio. Sí. Y enferma. Y eso es lo más complicado. La mentalidad enferma. Si no tienes un buen parámetro, si no tienes un buen ejemplo, te puede ahogar por completo. Sí, y por eso también es muy importante que, como dices, si no lo tenemos, porque a veces, desgraciadamente, ya sea por situaciones, podría ser en algunos casos familiares, en otros casos, pues del momento que estás viviendo, el lugar donde estés viviendo, búscalos a lo mejor en libros, en videos, en actores, en deportistas, en futbolistas. Ahorita pusiste el ejemplo del Canelo, ¿no? O sea, busquemos esos ejemplos, busquemos aquellas palabras, aquellos mensajes que nos ayuden a ser mejores, porque los hay. Simplemente pues vamos a buscarlos, y lo que estamos comentando, ¿no? La comunicación con nosotros mismos, que nunca la pelamos, hay que cambiarla y hay que todos los días darnos cuenta qué nos decimos y cómo nos lo decimos. Tan solo ahorita que te estaba dando el ejemplo, yo hice lo mismo, ¿no? Yo dije poquito a poquito, y justo estábamos hablando de que tenemos que quitar diminutivos y que tenemos que ser más directos, pero es que lo tenemos así enraizado, ¿no? En la psique, en nuestra cultura, pero la podemos cambiar y hay que cambiarla, y es uno de los primeros pasos. Chucho, muchísimas gracias como siempre en haber estado aquí en el podcast. Me gustaría alguna conclusión, un último mensaje para todos los que nos están escuchando. Yo creo que lo único que hay que cuidar, Sergio, es no esperar como el sacrificio. El mexicano valora mucho el sacrificio, y está gacho. A veces no es necesario sacrificarte, insisto, ante los dioses y entregar el corazón a Quetzalcóatl. O sea, la verdad es que no. Realmente podemos lograr cosas muy fregonas, sí, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, pero regularmente relacionamos el éxito o los logros con sacrificio. Fíjate, sí. Está bien interesante eso, Sergio, porque lo vemos como algo doloroso. Es que estás sacrificando muchas cosas. Vas a sacrificar, pues sí, pero también vas a ganar esto. Entonces, ¿qué le vas a invertir? Tiempo, le voy a invertir esfuerzo, le voy a invertir dedicación. Oye, ¿soy consciente de que posiblemente voy a dejar estas cosas a un lado? Sí. Pues éntrale. Pero si vamos con esta idea de que vamos con puro
tantos sacrificios, está bien gacho, Sergio, está bien gacho, porque entonces al final el costo-beneficio te va a generar culpa, porque estás sacrificando, todo es sacrificio. No puede ser así. O sea, solamente tienes una sola vida y tienes el derecho de vivirla plenamente, con amor, con reconocimiento, toda esta parte. Entonces, creo que el ser conforme y conformista da para mucho más. Hoy tocaste una parte fundamental, que es la palabra. La manera en cómo hablamos es la manera en cómo decidimos vivir en cualquier situación. Entonces, pues aprendamos a eso, ¿no? Digo, a lo mejor los idiomas que mencionabas ahorita, ¿no? El alemán, todo esto, pues no da para tanto, ¿no? O sea, ¿no? O sea, en inglés dices car y entiendes que es coche. Y en México es el cochecito, mi carcacha. Fíjate, Sergio, mi carcachita, y nos vamos como con esta parte sentimental, como con esta parte del arraigo, y eso a veces nos jode, Sergio. O sea, la realidad es que nos pone en una situación bien complicada, porque a lo mejor en otros países dices, bueno, ya el coche ya dio lo que tenía que dar, pues vamos a comprar uno nuevo, y de pronto en México es, pero no necesitas otro, cámbiale las llantas. Exacto, no, ve a un deshuesadero y consíguete esto y dice, y de pronto traes a un Frankenstein a todo lo que da manejando. Pero es un tema mucho más emotivo, Sergio, y de verdad creo que eso a veces es lo que nos friega, ¿no? Y voy a cerrar, o sea, cierro con esto. Creo que hoy fue un tema muy interesante porque da para más. Sí. Da para más, ¿sí? Me acordé de Michael Phelps, ¿no? O sea, que fue ha sido el máximo medallista olímpico, y la verdad es que pues él ya con una medalla pudo haberse sentido tranquilo, canchero, lo que tú quieras, ¿no? Y creo que fue por 8, ¿no? Creo que ganó 8, no sé cuántas ganó este hombre. Entonces, volvemos a lo mismo. El mexicano es canchero, ¿sí? El futbolista mexicano es profesionista y no llega a ser profesional. ¿Y a qué me refiero con ser profesionista? Pues que hay muchos, pero solo los que realmente se la creen se convierten en profesionales y brillan de otra manera. Entonces, mientras no dejemos de estar con esa mentalidad canchera y aprendamos que de pronto podemos dejar algunas cosas para poder obtener otras, no vamos a crecer, Sergio. Así es. Muchísimas gracias, Chucho. Como bien acabas de comentar, este tema da para muchísimo más, y me gustaría, por lo mismo, tú generas contenidos, colaboras también en otros medios, en redes sociales, donde la gente puede escuchar, leerte, ver los videos que de repente haces, tus redes sociales, tus contactos, y también para los que les interese consultas o platicar de estos temas ya quizá de manera profesional, porque supongo que ahora con la pandemia pues también lo haces vía Zoom y demás. Entonces, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo podemos tener más contenidos tuyos, Chucho? Mira, en redes sociales también me pueden seguir en Pulse Conecta Distinto, en Metaneteando. Mi teléfono celular es el 44 21 21 88 14, y lo que necesiten, pues estoy a sus órdenes. Siempre busco de una manera muy humana y muy cercana, pues estar lo más cercano posible a lo que las personas necesitan. Y pues agradecerte a ti, Sergio. De verdad, creo que la media tijera, la media tijera ha dado un enfoque muy fresco y un enfoque transdisciplinar al tema deportivo, en donde lo podemos llevar desde la cancha hasta la vida personal. Entonces, muchísimas felicidades, un saludo a todo tu auditorio y pues seguimos en contacto. Él fue Jesús Ábalos, nuestro experto en psicología, aquí en el podcast de La Media Tijera. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.